¿Qué tal? La doctora Alma Maldonado, a quien le agradezco mucho que esté aquí. Hola. Buenas noches, Buenas doctora. noches, ¿qué tal? Investigadora experta en asuntos educativos en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, el célebre CINVESTAF, que es una institución que forma parte del gobierno mexicano dentro de la Secretaría de Educación, Sí, organismo descentralizado. organismo descentralizado. Bueno, es un organismo con pues una explicable independencia en el trabajo que hace, que es investigar. Y Maldonado presentó la semana pasada en el Fondo de Cultura Económica y en la Feria Internacional, creo que fue el domingo, Sí. en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, este libro que contiene el ensayo La escuela que necesitamos. Alma, hurgué en el ciberespacio y saqué unos apuntes que forman parte, entiendo, de uno de los capítulos que contiene este ensayo. Y me llamó mucho la atención la importancia que le das a lo que vendría a ser la formación inicial o la educación inicial de los niños, prácticamente bebés, de Sí. los 3 meses a los 3 años, porque entiendo que a los 4 ya pueden ingresar a educación preescolar. Sí. Y planteas algo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el desarrollo neuronal de los seres humanos, en que dices que debe atenderse de manera prioritaria porque los primeros años de vida de los seres humanos sirven para que el cerebro se conecte, ya que para facilitar el parto la cabeza es plástica y, por decirlo de forma sencilla, el cerebro humano nace equipado pero desconectado. Eso me llamó mucho la atención y de ahí que infiera la importancia que tiene el acompañamiento, digamos, responsable, ojalá con conocimiento, si no es que profesional, el acompañamiento con los bebés hasta que están ya en aptitud, por ejemplo, de ingresar a la educación preprimaria. ¿Estoy bien? Sí. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Carlos. Me encanta venir a presentar aquí y hablar de este libro que acabo de publicar dentro de la colección Utopía, que también publica de otros temas. El mío, por supuesto, se refiere a la educación. Y es un ejercicio que no fue fácil porque se trataba de reflexionar sobre lo que se puede hacer para transformar la educación en México, y es una visión optimista, ¿no? Yo creo que también nos hace falta eso, es decir, si pudiéramos cambiar estas cosas, podríamos mejorar el nivel de vida de las personas, eh, tener un mejor desarrollo nacional, y por supuesto avanzar como sociedad, ¿no? Entonces en este libro hago una reflexión sobre todos los niveles educativos, que quizás sea parte de la contribución del texto, ¿no? Porque empiezo en la educación inicial y termino en el posgrado, y de ir viendo cuáles son aquellas cosas en las que habría que entrarle, discutir y hacer cosas. En algún momento solo es apretar tuercas, en otras cosas es realmente cambios significativos, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta sobre la educación inicial, pocas veces vemos su importancia. Si algo nos ha dicho la investigación educativa, Carlos, a nivel mundial, es que este periodo es fundamental para el desarrollo de las personas, pero muy pocos países realmente le están metiendo interés y sobre todo dinero y atención a este nivel educativo, que en el caso de México se hizo obligatorio en el cambio que hizo el presidente López Obrador del artículo 3,
pero que en parte lo discuto en el libro, quedó muy contradictorio con algunos otros artículos de la Constitución, como el 31, que habla de la obligación de las y los mexicanos de enviar a sus hijos a la escuela, pero al decir escuela, entonces se excluye a la educación. Quedan fuera Inicia los los bebés, ¿no? chiquillos, sí. Porque estamos hablando de esto que comúnmente denominamos como estimulación temprana, ¿no? Todas estas actividades que se tienen que hacer con los bebés desde muy pequeños, de hablarles, de estimularlos, de que desarrollen su capacidad sensorial, de leerles, de escuchar música, todas estas actividades que son muy importantes en ese periodo. Para conectarlos o que se Para que conecten se- sus cerebros Exacto. con lo que va a ser la realidad. Están ocurriendo muchísimas conexiones neuronales en estos primeros meses de vida. Entonces, si tú das la orientación adecuada a los padres y a las madres de familia de cómo trabajar con los bebés, pues eso podría ayudar bastante. A estas alturas yo ya no podría conectarme con nada. Pues es un poco Tiene- más difícil para todos nosotros, ¿no? Para Tiene los que que ser somos adultos. entre los 3 meses y los 3 años, que son, entiendo, las edades en que estas criaturas tienen acceso, por ejemplo, en los servicios públicos de salud, como el Seguro Social, el ISSSTE, las estancias también de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, etcétera. Sí. Y es lo que tenían las estancias infantiles que desapareció el obradorato. Sin embargo, las estancias infantiles como las conocemos no son la única manera de propiciar esa conexión o ese desarrollo cerebral de los niños. Hay otras formas. Sí, desde luego que hay otras formas, pero las estancias infantiles en las zonas metropolitanas, en las grandes ciudades, como apoyo a las madres trabajadoras, pues son fundamentales, porque, o eran fundamentales, porque ahí estaban capacitadas las personas que trabajaban en esto para poder trabajar con las infancias desde muy pequeñas, ¿no? Entonces, hay algunos otros mecanismos, de pronto el CONAFE tiene apoyos donde algunas mujeres que han tomado cursos van a las comunidades, trabajan poco con los bebés, con las madres, pero la verdad es que tener esto bien establecido sería lo ideal y con el presupuesto adecuado, Carlos, porque este es uno de los niveles en donde menos presupuesto se dedica, donde hay poca atención y donde, insisto, prestar atención aquí podría ser muy importante para el desarrollo posterior, Sí, claro. académico, humano Son de como las los personas. cimientos de una casa. Si no llegan con, supongo, insuficiencias a la educación preescolar y con insuficiencias que se van a reflejar en la primaria, la secundaria y todos a nivel profesional. Sí, claro. Porque desde el principio no se cultivó, digamos, el cerebro de esas criaturas. Sí, el desarrollo del lenguaje, ¿no? El desarrollo sensorial que después va a ser muy importante en el aprendizaje, porque si no tenemos esa parte desarrollada, y esto conecta también, por supuesto, con el preescolar, que es otro de los capítulos. Las madres y los padres de familia tienden a no enviar a las niñas y los niños a los 3 años, cuando se supone, que también está por ley, deben de iniciar el preescolar. Muchas veces por cultura o por otras razones las familias dicen que son muy pequeños, entonces esperan más tiempo, pero la escuela, la convivencia, lo que puedan aprender Todo eso se jugar, pierde en la criatura, sí. claro, puede ser muy importante, sobre todo si eso no se tiene en casa. ¿Mm? Bueno, el caso es que la doctora Maldonado, decía yo, ha estudiado mucho todo lo que tiene que ver con educación y el libro, que por cierto es de la editorial Terracota, plantea lo que vienen a ser las columnas, yo diría vertebrales, para llegar inclusive no solo a la educación superior, sino hasta los posgrados.
Sí, digamos que ahí voy discutiendo algunas de las problemáticas más importantes. O sea, si tú me preguntas cuál es el nivel más complicado, yo creo que es secundaria y media superior, ¿no? Pero en Bueno, esto se ha secundaria, constatado con la prueba PISA, claro, que hace 2 años o algo así, México registró una de las más bajas calificaciones, ¿no? Con niños que no sabían comprender el contenido de un texto o no sabían hacer operaciones aritméticas elementales. en general lo que hace la prueba PISA es evalúa qué se aprendió durante toda la educación obligatoria y básica. Entonces, por eso se hace a los 15 años, Carlos, porque ya terminaste la primaria y la secundaria. Entonces, cuando llegas a los 15 años ya debes de tener ciertos conocimientos para poder resolver problemas. La prueba PISA no es de memoria, sino es de resolución de problemas. Y entonces cuando, o por ejemplo, de lectoescritura, si sabes comprender un texto cuando lo lees, que eso En eso es parecería en muy lo lógica. que los jóvenes mexicanos reprobaron. Más que reprobado, porque la prueba no es que repruebe, pero más bien te ayuda a comparar con otros países. Bueno, pero salimos Entonces muy mal. salimos bajos y en general no hemos, y eso es parte creo que de lo que estoy tratando de argumentar en el libro, no hemos podido tener nunca, desde que participamos, que es el año 2000, realmente cambios significativos positivos en la prueba PISA, Y que es se, un ejemplo, no es todo, yo sé que es no, muy no es todo. criticable, pero la prueba PISA es un buen ejemplo de lo que saben nuestras niñas y niños. Pero en el obradorato, doctora, se llegó a decir que era un examen, digamos, inventado por el neoliberalismo y luego corrigió y López Obrador dijo que sí se realizaría, pero entiendo que ni siquiera se hicieron los ensayos, las Prueba matrices, piloto. el muestrario, la prueba piloto para una prueba que teóricamente debía realizarse en 2025 próximo, ¿no? Sí, estamos en eso, parece ser que sí vamos a Ah, participar, qué pero bueno. no hay información transparente, Carlos, que eso creo que es lo A que ver, vamos a ir a eso de la necesitaríamos. información y la transparencia. Yo le pido a la doctora Alma Maldonado que continúe aquí para seguir esta conversación mañana. Gracias, doctora. Gracias.